el enemigo interior. Déjame explicarte esto con la precisión que merece. Vivimos en una era de crisis externas visibles, crisis económicas, conflictos geopolíticos, pandemias, inestabilidad social, y la mente humana naturalmente dirige su atención hacia esas crisis externas. Las analiza, las teme, las discute en la mesa del desayuno, en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, pero mientras toda nuestra atención está enfocada en lo que ocurre afuera, algo aterrador está ocurriendo adentro, en el interior del alma, en el corazón de millones de creyentes que se llaman a sí mismos cristianos, pero que han perdido el contacto real y vivo con Jesucristo. No perdieron la fe de manera dramática. No hubo un momento de apostasía declarada. Fue gradual, fue silencioso, como el agua que se evapora de un vaso. Nadie ve el momento exacto en que desaparece, pero un día miras y el vaso está vacío. Eso es lo que Jesús advierte hoy. Y lo dice con las palabras del Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Son palabras dirigidas a la iglesia de Laodicea, pero son palabras que resuenan en este siglo con una vigencia que hará temblar a quien las escuche con honestidad. Yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Hermanos, esas palabras las dijo Jesús, no un profeta, no un apóstol. El propio Jesús resucitado, glorioso, hablando desde la eternidad, dijo que prefiere al que lo rechaza abiertamente sobre el que lo acepta a medias. Porque el que lo rechaza al menos es honesto. Pero el tibio vive en una mentira cómoda. El tibio cree que está bien porque va a misa, cree que está en gracia porque no ha cometido crímenes, cree que está cerca de Dios porque todavía reza de vez en cuando. Y esa ilusión es la trampa más peligrosa que existe en la vida espiritual. ¿Eres tibio? No te ofendas por la pregunta. Te la hago con amor y con respeto, pero te la hago porque alguien tiene que hacérsela, porque el mundo no te la va a hacer, tus amigos quizás no te la van a hacer, las redes sociales definitivamente no te la van a hacer. Así que respóndeme en tu interior ahora mismo, con honestidad radical. ¿Te orás todos los días o solo cuando las cosas van mal? ¿Lees la palabra de Dios con regularidad o la Biblia lleva meses acumulando polvo en tu estante? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a confesarte? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tu fe te costó algo, que te exigió un sacrificio real, una renuncia concreta, una decisión difícil tomada en nombre de Dios? Si las respuestas a estas preguntas te incomodan, eso es bueno. La incomodidad espiritual es el primer síntoma de que el Espíritu Santo está operando. Es la señal de que el velo se está rompiendo sobre tu vida. Sigue escuchando. La señal de los tiempos que pocos quieren ver. Hay algo que llevo años observando como sacerdote, como teólogo y como alguien que acompaña espiritualmente a miles de personas. Y es esto: la generación actual tiene más acceso a contenido religioso que cualquier generación anterior en la historia. Nunca hubo tantos videos de predicación, nunca hubo tantos podcasts de espiritualidad, nunca hubo tantas aplicaciones de oración, tantos libros de autoayuda cristiana, tanta oferta religiosa digital. Y sin embargo, los índices de soledad son los más altos de la historia. La ansiedad y la depresión están en niveles epidémicos. Las familias se fracturan. La desesperanza avanza. Y muchos creyentes rodeados de contenido espiritual siguen sintiéndose vacíos por dentro. ¿Por qué? Porque hay una diferencia fundamental entre consumir contenido sobre Dios y tener un encuentro real con Dios. Ver un video sobre la oración no es orar. Escuchar a alguien hablar sobre la Eucaristía no es recibir la Eucaristía. Seguir una cuenta de espiritualidad en Instagram no es tener una vida espiritual.
Jesús advierte hoy sobre esta confusión, sobre esta ilusión moderna que nos hace sentir que estamos creciendo espiritualmente cuando en realidad solo estamos consumiendo espiritualidad. Hay una diferencia enorme y esa diferencia puede ser literalmente la diferencia entre una vida transformada y una vida que termina con la trágica sensación de haber estado cerca de Dios toda la vida sin haberlo encontrado nunca. La experiencia de una persona cercana. El caso de Carmen, quiero contarte ahora sobre alguien a quien conozco personalmente. Una mujer a quien llamaré Carmen. Tiene algo más de 50 años. Es creyente desde niña. Rezó el rosario durante décadas. Fue catequista. Formó a sus hijos en la fe. Y hace 2 años vino a verme con los ojos llenos de lágrimas y me dijo una frase que me partió el corazón. Padre, he rezado toda mi vida y nunca he sentido a Dios. Tengo miedo de que todo haya sido mentira. Me heló la sangre al escucharla. No porque su duda me escandaliza, la duda honesta nunca escandaliza a un buen pastor, sino porque reconocí inmediatamente lo que había pasado. Carmen había practicado la religión durante décadas, pero en algún punto del camino, sin darse cuenta, la práctica se había convertido en rutina y la rutina había matado el encuentro personal. Había rezado a Dios, pero no había hablado con Dios. Hay una diferencia enorme entre pronunciar palabras dirigidas al cielo y abrirse de verdad con tus miedos, tus dudas, tu rabia, tu tristeza, tu esperanza rota, delante de un Padre que te conoce y te ama. Carmen no necesitaba más conocimiento teológico, no necesitaba más técnicas de oración, necesitaba lo que el hijo pródigo necesitaba en aquella parábola: levantarse, volver a casa y permitir que el Padre corriera a su encuentro. Y eso fue lo que ocurrió. Despacio, con trabajo interior, con acompañamiento espiritual, con sacramentos recibidos con conciencia renovada, Carmen hoy tiene una vida de oración viva, real, que la sostiene en las dificultades, no porque Dios haya cambiado, sino porque ella finalmente se dejó encontrar. Eso mismo es lo que Jesús quiere para ti hoy. No más religiosidad vacía, no más rutina sin alma. Él quiere encontrarte. Él está buscándote ahora mismo, en este momento preciso, mientras escuchas estas palabras. Y en la parte 3 vamos a hablar de algo que muy pocos sacerdotes se atreven a enseñar abiertamente: los mecanismos concretos que el enemigo usa para mantenerte en esa tibieza. Las trampas espirituales más comunes de este siglo y, lo más importante, cómo salir de ellas. Porque saber que hay un problema es el primer paso, pero el segundo paso es saber cómo enfrentarlo. No te vayas. Lo más poderoso está por venir. Sigues aquí y eso, te lo repito, no es casualidad. Hay algo en ti que sabe que necesita esto. Hay algo en tu interior que reconoce que estas palabras no son solo un video más en tu feed, son una cita. Una cita que Dios agendó para ti mucho antes de que tú abrieras esta pantalla. Así que vamos a entrar ahora en territorio que pocas veces se habla con claridad en los canales religiosos. Vamos a hablar del enemigo, no con sensacionalismo, no para provocar miedo innecesario, sino con la precisión clínica y serena que este tema merece. Porque conocer al enemigo no es señal de obsesión, es señal de prudencia. San Pedro, el primer papa, lo dijo con palabras que deberían estar grabadas en la mente de todo cristiano del siglo XXI: sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. No es poesía, no es una metáfora exagerada. Es una descripción operativa de una realidad espiritual que existe, que actúa y que tiene estrategias muy concretas diseñadas para este tiempo. Las 3 trampas principales del enemigo en este siglo, después de décadas de ministerio, de confesionario, de acompañamiento espiritual, de estudio teológico
y de experiencias que no voy a detallar todas aquí porque nos llevaría horas, he identificado 3 trampas principales que el enemigo usa con mayor efectividad en este momento histórico. Y cuando las escuches es muy probable que reconozcas al menos una de ellas en tu propia vida. Primera trampa, la trampa de la ocupación permanente. El enemigo no necesita que seas malo, solo necesita que estés ocupado. Piénsalo un momento, en la historia del cristianismo, los grandes santos, los grandes místicos, los grandes transformadores del mundo, todos tenían algo en común, tenían tiempo de silencio, tiempo de oración profunda, tiempo de quietud ante Dios. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, todos ellos, en medio de vidas extraordinariamente activas, protegían con ferocidad su tiempo de silencio interior. ¿Y tú, cuántos minutos de silencio real tienes al día? El mundo moderno ha construido un sistema perfecto para eliminar ese silencio. Desde el momento en que abres los ojos por la mañana, hay un teléfono que te llama, una notificación que te jala, un ruido que te invade. Y así, sin que nadie te lo prohíba formalmente, sin que nadie te diga no ores, la oración simplemente desaparece, expulsada no por la persecución, sino por la agenda. Esto es lo que en teología espiritual llamamos asedia modernizada. La asedia es uno de los 7 pecados capitales que los antiguos llamaban pereza espiritual. Pero no es la pereza del que no quiere hacer nada, es la pereza del que hace muchísimas cosas, pero ninguna de ellas es Dios. El enemigo no necesita que abandones la fe, solo necesita que la postergues eternamente. Mañana voy a orar más, mañana voy a ir a misa, mañana voy a confesarme, y ese mañana nunca llega, y los años pasan y el alma se va secando como una planta sin agua. Algo aterrador, hermanos, algo verdaderamente aterrador. ¿Cuántas veces has dicho, mañana rezo, y ese mañana no llegó? No te condeno. Yo mismo he tenido que luchar contra eso. Pero quiero que entiendas algo fundamental. Cada vez que pospones el encuentro con Dios, no solo pierdes ese momento de gracia, sino que el corazón se endurece un poco más. La sensibilidad espiritual se embota un poco más. Y llega un punto en que ya no sientes la urgencia de orar porque has perdido la capacidad de sentirla. Ese es el objetivo del enemigo. Y lo está logrando en millones de vidas, pero no en la tuya, no hoy, porque hoy estás aquí. Y eso cambia todo. Segunda trampa, la trampa de la falsa paz. Esta es quizás la más peligrosa de todas y la más difícil de detectar precisamente porque se disfraza de virtud. La falsa paz es esa sensación de que todo está bien espiritualmente cuando en realidad no está bien. Es el cristiano que dice, yo soy buena persona, no hago mal a nadie, Dios me entiende. Y con esa frase cierra la puerta a cualquier examen de conciencia real, a cualquier conversión profunda, a cualquier crecimiento espiritual verdadero. La falsa paz es el anestésico que el enemigo inyecta en el alma para que no sienta el dolor de su propia situación espiritual. Y esto lo veo constantemente. Personas que llevan años sin confesarse porque no tienen pecados graves, personas que no oran porque hablan con Dios a su manera, personas que no participan activamente en la vida de la iglesia porque la fe es algo personal e íntimo. Todo eso puede sonar razonable, todo eso puede sonar incluso espiritual. Pero hermanos, la paz verdadera que Jesús da, la paz que supera todo entendimiento de la que habla San Pablo, esa paz no se construye sobre la comodidad, se construye sobre la verdad. Y la verdad a veces duele antes de sanar. Jesús no dijo, venid a mí los que estáis cómodos y os haré sentir mejor. Dijo, venid a mí los que estáis cargados. La carga implica reconocer el peso, implica honestidad.
implica bajar la guardia de la autosuficiencia y admitir que necesitas ayuda. Esa es la puerta de la gracia verdadera. Y el enemigo hace todo lo posible para que no la cruces. Tercera trampa, la trampa del miedo al cambio. Hay personas que saben perfectamente que necesitan cambiar. Lo saben con una claridad que a veces les quita el sueño. Saben que su vida espiritual está vacía. Saben que hay heridas sin sanar, pecados sin confesar, relaciones rotas que necesitan reconciliación. Lo saben, pero no actúan. ¿Por qué? Por miedo. Por un miedo muy específico. El miedo a lo que implica el cambio real. Porque cambiar de verdad significa dejar cosas, significa soltar hábitos, significa enfrentarse a personas con quienes tenemos conflictos pendientes, significa mirar de frente partes de nuestra historia que preferimos ignorar. Y el ser humano, por naturaleza, evita el dolor incluso cuando ese dolor es necesario para sanar. El enemigo conoce ese miedo perfectamente y lo alimenta, lo infla, lo convierte en una pared aparentemente infranqueable. No puedes cambiar, ya es muy tarde, has cometido demasiadas cosas, Dios no puede perdonar lo tuyo, la gente no va a entender si de repente te vuelves más religioso. Esas voces no son tuyas, esas voces tienen un origen que los que estudiamos el alma humana desde la fe conocemos bien. Y la respuesta a esas voces la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, en palabras directas de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres, no más cómodos, no más exitosos en términos del mundo, libres con la libertad radical del Hijo que vuelve a casa y descubre que el Padre no solo lo perdona, sino que lo celebra. La guerra espiritual es real, pero ya está ganada. Quiero cerrar esta parte con algo que considero absolutamente fundamental, porque no quiero que salgas de aquí con miedo, sino con fe. Sí, el enemigo existe. Sí, sus estrategias son reales y efectivas. Sí, hay una guerra espiritual que se libra en el plano invisible y cuyos efectos vemos en el plano visible de nuestras vidas y de nuestra sociedad. Pero hay una verdad que lo cambia todo. Esa guerra ya tiene un resultado conocido. La cruz de Cristo no fue una derrota temporal que luego fue revertida por la resurrección. La cruz de Cristo fue la victoria definitiva, total e irrevocable sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el poder del enemigo. Lo que vivimos ahora no es una guerra cuyo resultado está en duda. Es la aplicación histórica de una victoria que ya ocurrió. Y eso significa algo muy concreto para ti hoy. No estás peleando para ganar, estás peleando desde la victoria. Hay una diferencia enorme entre las dos posiciones. Una genera angustia, la otra genera paz y valentía. Pero para pelear desde esa victoria necesitas estar conectado a la fuente de esa victoria. Necesitas los sacramentos, necesitas la oración, necesitas la comunidad de la iglesia, necesitas la palabra de Dios actuando en tu vida de manera regular y viva. La parte final, vamos a hablar de los pasos concretos, no teoría, no más diagnóstico, acción. Lo que debes hacer tú hoy, en las próximas horas, para responder a la advertencia de Jesús y posicionarse en el lugar de la gracia que Él tiene preparado para ti. Quédate. El final de este mensaje es lo más importante. Llegaste hasta aquí y quiero que sepas que eso significa algo. No todo el mundo llega hasta la parte final. La mayoría se queda en la superficie. La mayoría consume el gancho, siente una emoción momentánea y luego sigue scrolleando hacia el próximo video. Pero tú no hiciste eso, tú te quedaste. Y eso me dice que hay algo genuino en tu corazón, algo que todavía busca, algo que todavía espera. Dios ve eso y Dios premia eso. Así que ahora
en esta parte final voy a darte algo que no se da en la mayoría de los videos religiosos, pasos concretos, prácticos, ejecutables. Porque la fe sin obras es muerta, como dice Santiago. Y el conocimiento espiritual que no se convierte en acción es simplemente entretenimiento religioso. Y tú no viniste aquí a entretenerte, viniste aquí a cambiar algo. El momento de la decisión, hay un momento en la vida de todo ser humano que los teólogos llaman kairos, el tiempo de Dios, el momento oportuno de la gracia. No es el tiempo del reloj, no es el tiempo del calendario, es ese instante preciso en que el cielo se abre sobre una vida particular y una gracia especial está disponible. Ese momento es ahora para ti, no mañana, no el próximo domingo, no cuando termines de resolver tus problemas económicos o cuando tu familia se estabilice o cuando te sientas listo espiritualmente. Ahora, porque la gracia no espera indefinidamente. La gracia llama y llama con insistencia, pero también respeta tu libertad. Y si la rechazas suficientes veces, no porque Dios te abandone, sino porque el corazón humano puede endurecerse tanto que ya no percibe el llamado. Hoy, en este 14 de abril, el llamado está activo sobre tu vida. Lo siento con la certeza de quien lleva décadas en este ministerio. Algo se está moviendo en el plano espiritual. Y la pregunta no es si la gracia está disponible, la pregunta es si tú vas a recibirla. Paso 1, el silencio deliberado. Esta noche, antes de dormir, apaga todo. No el teléfono en modo silencioso, no el teléfono boca abajo. Apágalo o déjalo en otra habitación y siéntate o arrodíllate si puedes en silencio real durante 10 minutos. No tienes que decir palabras hermosas, no tienes que rezar con elocuencia. Solo abre tu interior delante de Dios y di algo tan simple como esto. Señor, aquí estoy. Sé que me has estado llamando, sé que me he alejado. No sé bien cómo volver, pero quiero volver. Ayúdame. Eso es suficiente para comenzar. El hijo pródigo no llegó a casa con un discurso preparado. Llegó con hambre, con humildad y con la decisión de levantarse y caminar. Y el padre corrió a su encuentro antes de que pudiera terminar de hablar. Dios no necesita tu elocuencia, necesitas tu honestidad. He acompañado a miles de personas en momentos de crisis espiritual y hay una cosa que he observado con una consistencia que ya no me sorprende, pero que siempre me conmueve. El momento en que una persona decide ser honesta delante de Dios, algo cambia. No siempre de manera visible e inmediata, no siempre con emociones intensas o experiencias extraordinarias, pero algo cambia en el nivel más profundo del alma. Es como cuando enciendes una luz en una habitación que ha estado oscura durante mucho tiempo. La oscuridad no desaparece gradualmente, desaparece en el instante en que llega la luz. Tú puedes tener ese instante hoy, esta noche, en el silencio de tu hogar, sin testigos humanos. Solo tú y Dios. No lo desperdicies. Paso de la reconciliación. Sé que para muchos de ustedes esto es incómodo. Lo entiendo. El confesionario intimida. La idea de verbalizar ante otro ser humano las cosas que hemos hecho o dejado de hacer produce una resistencia natural. Pero quiero que entiendas algo teológicamente fundamental. En el sacramento de la confesión, el sacerdote no es el juez. El sacerdote es el instrumento. El que perdona es Cristo. Y Cristo ya tomó la decisión de perdonarte antes de que llegaras. La confesión no es el tribunal donde se decide si mereces perdón. Es la puerta por la que entras a recoger el perdón que ya fue ganado para ti en la cruz. Busca un sacerdote esta semana. No lo postergues un mes esta semana. Si llevas años sin confesarse, no importa. El sacerdote ha escuchado de todo. No hay nada que puedas decir
que lo vaya a escandalizar. Su función es exactamente esa: ser el canal de la misericordia de Dios para ti. Y lo que sentirás al salir del confesionario, esa ligereza, esa paz que no tiene explicación racional, eso no es psicología, eso es una gracia sacramental, eso es real. Paso 3, la palabra de Dios como alimento diario. Abre el Evangelio de Juan, empieza desde el capítulo 1, lee despacio, no para estudiar, no para memorizar, para encontrarte con una persona, porque la Biblia no es principalmente un libro de normas morales ni un compendio de doctrinas. Es el registro del amor de Dios hacia la humanidad. Es la historia de un padre que hace todo lo imaginable e inimaginable para recuperar a sus hijos. Y cuando la lees con esa perspectiva, deja de ser un texto antiguo y se convierte en una carta personal dirigida a ti. 5 minutos al día es suficiente para empezar. 5 minutos de evangelio leídos con el corazón abierto tienen más poder transformador que horas de contenido espiritual consumido pasivamente en pantallas. Paso 4, la intercesión por los tuyos. Una de las cosas más hermosas y más ignoradas de la vida cristiana es el poder de la oración intercesora. Orar no solo por tus propias necesidades, sino por las personas que amas y que quizás están más perdidas que tú. Piensa en ese hijo que se alejó, ese esposo o esa esposa con quien la relación se ha enfriado, en ese amigo que está en una situación de pecado que lo está destruyendo, en esa madre enferma por quien no sabes qué hacer. Tú puedes hacer algo por ellos que ningún médico, ningún psicólogo y ningún consejero puede hacer. Puedes llevarlos ante Dios. Puedes ponerte delante del Señor y decir: Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí puedes. Actúa en su vida, doblega su corazón con tu amor, haz lo que yo soy incapaz de hacer. Esa oración tiene poder. Un poder que hará temblar las estructuras del mal que operan en las vidas de tus seres queridos. No porque tus palabras sean mágicas, sino porque estás ejerciendo la autoridad espiritual que Cristo mismo le dio a sus discípulos. El mensaje final, lo que Jesús quiere decirte hoy, llegamos al final. Y quiero cerrar con algo que viene del corazón, después de todo lo que hemos recorrido juntos en este video. El mensaje de Jesús para este 14 de abril no es un mensaje de condena, no es un mensaje de terror, no es el Dios severo que lleva la cuenta de tus faltas y espera el momento de cobrártelas. El mensaje de Jesús hoy es el mismo de siempre, el más antiguo y el más nuevo, el más simple y el más profundo. Es el mensaje del Padre. Quiero que escuches esto con mucha atención, porque lo que estoy a punto de decirte no es una teoría, no es especulación religiosa, no es el producto de una mente exaltada o de alguien que busca atención. Lo que estoy a punto de compartir contigo esta noche me heló la sangre. Y lo digo yo, que llevo décadas estudiando fenómenos espirituales, yo que he estado en habitaciones donde la oscuridad tiene nombre propio, yo que he visto cosas que la mayoría de los seres humanos no pueden explicar con la razón. Y sin embargo, cuando recibí este testimonio, cuando comprendí la profundidad de lo que estaba ocurriendo, tuve que sentarme en silencio durante varios minutos antes de poder hablar. Vivimos en un tiempo en el que la mayoría de los creyentes tiene la Biblia en el teléfono, pero no la tiene en el corazón. Un tiempo en el que asistimos a la misa del domingo como quien cumple un trámite y luego salimos a vivir como si Dios fuera un detalle decorativo en nuestra existencia. Y mientras hacemos eso, mientras dormimos espiritualmente, el cielo está enviando señales, advertencias, mensajes que muy pocos están eligiendo escuchar. Hoy es 14 de abril y esa fecha, que para muchos es un día ordinario, cargado de rutina, de trabajo, de redes sociales y de preocupaciones económicas, esa fecha, hermano mío, hermana mía, no es ordinaria en el plano espiritual.
¿Hay algo que Jesús quiere decirte hoy? Hay una advertencia que el Señor ha estado susurrando a almas sensibles, a personas en oración, a hombres y mujeres que todavía saben ponerse de rodillas. Y yo me pregunto, ¿eres tú uno de ellos? ¿O eres de los que van a ver este video, escuchar las primeras palabras y decir, esto no es para mí? Porque te aseguro que si cierras este video ahora, si decides seguir en la comodidad del sueño espiritual, algo aterrador puede ocurrir, que la gracia pase frente a ti y tú ni siquiera lo notes. El velo se romperá esta noche sobre tu vida, pero solo si tienes el valor de quedarte, solo si tienes la humildad de escuchar, quédate conmigo. Lo que viene a continuación podría cambiar el rumbo de tu año o incluso de tu vida entera. Permíteme comenzar con algo que muy pocos sacerdotes se atreven a decir públicamente. Jesús habla hoy. No hablaba solamente hace 2000 años en las orillas del mar de Galilea a pescadores con sandalias polvorientas. Jesús habla hoy, en este siglo, en este año, a almas que están dispuestas a escuchar. Y lo hace a través de la oración, de la escritura, de los sacramentos, de la iglesia, pero también, y esto es algo que la teología católica reconoce y no debemos ignorar, lo hace a través de lo que llamamos locuciones interiores y en algunos casos extraordinarios a través de visiones y revelaciones privadas. Ahora bien, antes de continuar, quiero ser absolutamente preciso contigo porque la precisión es una forma de respeto. Las revelaciones privadas, incluso las aprobadas por la Iglesia, no añaden nada a la revelación pública que culminó con los apóstoles. No son dogmas, no son obligatorias para la fe, pero pueden ser señales, pueden ser instrumentos de la gracia divina para despertar conciencias dormidas en momentos de crisis espiritual. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos la obligación de discernir con prudencia, pero también de no cerrar los oídos cuando el cielo desea hablar. Y el cielo, hermanos míos, lleva tiempo hablando sobre este tiempo. ¿Por qué el 14 de abril? Algunos de ustedes ya habrán notado algo. Quizás sintieron una inquietud espiritual al despertar hoy. Quizás tuvieron un sueño perturbador en los últimos días. Quizás algo en su interior, ese instinto que los que oran reconocen como el susurro del Espíritu Santo, les dijo que hoy era diferente, que algo se estaba moviendo en el plano invisible. No estás equivocado. El 14 de abril no es una fecha que yo he inventado. Es una fecha que ha aparecido repetidamente en los testimonios de personas en oración profunda, en las reflexiones de espirituales contemplativos. Y lo que más me impresionó en una experiencia que yo mismo viví hace algunos años, que jamás olvidaré. Déjame contarte. La experiencia personal del Padre Ángel. Había una persona muy cercana a mí, un hombre al que conocí en mi juventud, cuando yo aún era seminarista. Lo llamaré Miguel, porque aunque él me ha dado permiso de hablar de esto, prefiero proteger su intimidad en ciertos detalles. Miguel era un hombre de fe sencilla, no era teólogo, no era un místico, era un padre de familia, trabajador, honesto, con sus defectos y sus virtudes como cualquiera de nosotros. Miguel pasó por un periodo de su vida que él mismo describe como una oscuridad sin fondo. Perdió su trabajo, su matrimonio entró en crisis, uno de sus hijos se enfermó gravemente. Y en medio de todo eso, Miguel comenzó a alejarse de Dios. No de manera dramática, no con un gesto de rebeldía, sino de la manera más peligrosa, con indiferencia, con el silencio de quien ya no espera nada. Yo lo visitaba, lo llamaba, y recuerdo que en una de esas conversaciones él me dijo algo que me hará temblar por siempre. Padre, ya no siento a Dios.
Y lo peor es que ya ni siquiera eso me duele. Esa frase. Esa frase es la descripción más precisa de lo que los maestros espirituales llaman la muerte del alma en vida. No es la ausencia de Dios, porque Dios nunca abandona. Es la anestesia del corazón humano que ya no puede percibir lo divino. Pasaron los meses y entonces ocurrió algo. Un 14 de abril no inventado, real, lo recuerdo porque coincidía con la semana de Pascua de ese año. Miguel me llamó muy temprano en la mañana, eran las 5:15. Recuerdo el número en la pantalla del teléfono y cuando contesté, lo primero que escuché fue llanto, no palabras, llanto. Y entre sollozos, Miguel me dijo: Padre, soñé con él, soñé con Jesús. Y me dijo una sola cosa: todavía estás a tiempo, todavía estás a tiempo. Hermanos, esas 4 palabras cambiaron la vida de Miguel por completo. No de manera mágica, no de manera instantánea, sino de la manera real y profunda en que la gracia opera despacio como la lluvia sobre tierra seca, transformando desde adentro. Miguel volvió a la oración, buscó el sacramento de la reconciliación. Su matrimonio no se reconstruyó de la noche a la mañana, pero comenzó a reconstruirse. Su hijo mejoró. Y lo más importante, Miguel recuperó algo que ningún médico puede prescribir y ningún psicólogo puede fabricar: la paz interior. Todo comenzó el 14 de abril. ¿Sigues aquí? Bien, porque lo que viene ahora es más importante. Quiero preguntarte algo directamente y quiero que lo pienses de verdad, no como una formalidad religiosa. ¿Cuándo fue la última vez que Jesús pudo hablarte? No me refiero a si crees en Él. Me refiero a si le estás dando espacio, silencio, tiempo. Porque Jesús no compite con las notificaciones del teléfono. No va a gritar más fuerte que el ruido del mundo. Él llama a la puerta con suavidad. Y si no estamos en silencio, si no estamos en oración, la puerta no se abre. Y eso, hermano mío, eso tiene consecuencias. Consecuencias que no siempre vemos de inmediato, pero que se van acumulando en el tejido espiritual de nuestra vida. La advertencia en la Escritura, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 56, contiene una de las palabras más duras que Jesús pronunció en toda su vida pública. Hablando a las multitudes que lo seguían, les dijo: Hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no examináis este tiempo? El tiempo, el kairos, no el tiempo del reloj, el cronos, sino el tiempo de Dios, el momento de la gracia. Jesús les estaba diciendo a aquellas personas, y nos lo dice a nosotros hoy: ustedes tienen ojos para ver las señales del clima, pero están ciegos para ver las señales del Espíritu. Esa ceguera voluntaria es la que hace que las advertencias pasen desapercibidas. Esa ceguera es la que convirtió el diluvio de Noé en una sorpresa para quienes no quisieron escuchar, la que hizo que Sodoma llegara a su fin mientras la mayoría dormía, no por falta de señales, sino por falta de disposición para recibirlas. Hoy, el 14 de abril, Jesús está hablando. ¿Tienes ojos para ver? ¿Tienes oídos para escuchar? Vamos a entrar en el corazón del mensaje. Vamos a examinar qué es exactamente lo que el Señor está advirtiendo, por qué este tiempo es diferente y qué debes hacer tú hoy, no mañana, para no quedar fuera de la gracia que Él quiere derramar. No cambies de video, esto recién comienza. Bien, ¿sigues aquí? Y eso me dice algo importante sobre ti, porque en este mundo de distracciones infinitas, de videos cortos y atención fragmentada, el hecho de que hayas llegado hasta aquí no es casualidad, nunca lo es. Cuando alguien se detiene a escuchar una palabra sobre Dios, hay una razón más profunda que el algoritmo de YouTube. Hay una mano invisible que guía, hay un corazón que, aunque quizás no lo sabe todavía, está hambriento. Así que te lo digo con toda la convicción que tengo, Dios te trajo aquí hoy y ahora entremos al núcleo.
entremos a lo que realmente necesitas escuchar. ¿Qué es lo que Jesús advierte? Cuando hablo de una advertencia de Jesús para este tiempo, para este 14 de abril, quiero ser muy cuidadoso con las palabras que uso, porque no quiero que malentiendas lo que estoy diciendo. No estoy prediciendo el fin del mundo. No estoy anunciando una catástrofe inminente con fecha y hora exacta. Eso sería irresponsable. Eso sería exactamente lo que hacen los falsos profetas que abundan en internet, que juegan con el miedo de la gente para conseguir clics y seguidores. Eso no es lo que yo soy. Eso no es lo que este canal representa. Lo que estoy diciendo es algo más sutil. Y precisamente por ser sutil es más peligroso. La advertencia de Jesús para este tiempo es esta: el mayor peligro no viene de afuera. ¿Sabes qué es lo más aterrador que he descubierto en mis años como sacerdote y exorcista? No es el demonio, no es la oscuridad, no es la posesión. Lo más aterrador es la cantidad de personas que caminan completamente solas por esta vida, convencidas de que nadie las cuida, de que nadie las ve, de que Dios se olvidó de ellas. Y lo digo con toda la seriedad teológica que me da mi formación. Eso es una mentira vieja, calculada y peligrosa. Hoy vivimos en un mundo que nos ha enseñado a confiar únicamente en lo que podemos ver: los números del banco, el diagnóstico médico, la opinión de las personas. Y si algo no aparece en una pantalla, en un papel, en una estadística, entonces no existe. Así nos han programado, pero yo he estado en habitaciones donde el ambiente cambió de forma inexplicable. He acompañado a personas en sus últimas horas de vida que con los ojos abiertos miraban hacia un rincón de la habitación y sonreían. He recibido testimonios, decenas, cientos de testimonios de personas que estuvieron a punto de morir en un accidente y algo los detuvo, algo que no pudieron explicar. Una fuerza, una mano invisible, una voz interna que les dijo: detente. ¿Coincidencia? Yo ya no creo en esas coincidencias. Hoy, en este video, vamos a hablar de algo que la Iglesia enseña desde sus primeros siglos, algo que está en las Escrituras, algo que los grandes santos describieron con precisión y que la mayoría de nosotros ignora completamente en su vida diaria. Los ángeles custodios no son un cuento para niños, no son una imagen bonita en un cuadro. Son seres reales, inteligentes, poderosos, asignados por Dios para acompañarte. Y en este momento, mientras tú estás viendo este video, el tuyo está contigo. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo reconocer su presencia en medio del caos de la vida moderna? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Las 7 señales concretas, verificables, teológicamente fundamentadas de que un ángel te está protegiendo ahora mismo. Quédate, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en que entiendes tu vida. Permíteme comenzar con algo que aprendí en mis primeros años de seminario, de boca de un teólogo que ya no está entre nosotros, pero cuyas palabras nunca abandonaron mi memoria. Él me dijo: Ángel, el error más grave que puede cometer un cristiano moderno no es dudar de Dios. Es olvidar que Dios no actúa solo. Tardé años en entender completamente lo que quiso decir. Pero hoy, después de décadas de ministerio, de acompañamiento espiritual, de liturgia, de exorcismos, de oración y de estudio, lo entiendo perfectamente. Dios, en su infinita sabiduría, creó intermediarios, mensajeros, guardianes. Los llamamos ángeles, del griego ángelos, que significa precisamente eso, mensajero. Y dentro de ese vasto ejército celestial existe una categoría especial mencionada explícitamente en la Biblia que nos toca a nosotros de manera directa y personal: los ángeles custodios.
El Salmo 91 lo dice con una claridad que me hace temblar cada vez que lo leo. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en la piedra. No dice quizás, no dice si eres suficientemente bueno, no dice si rezas lo suficiente, dice mandará, presente, definitivo. Es una orden divina que no caduca. Pero aquí viene la primera gran verdad que quiero que te lleves de esta parte del video. Que el ángel exista no significa que siempre lo sientas. Y esto es fundamental entenderlo, porque muchos de ustedes han pasado por momentos tan oscuros, tan dolorosos, tan llenos de silencio de parte del cielo, que llegaron a pensar que estaban solos, que Dios no miraba, que incluso su ángel los había abandonado. Eso no ocurrió. Y voy a explicarte por qué con la primera señal. Señal número 1, escapaste de algo que debería haberse destruido. Quiero que hagas ejercicio conmigo ahora mismo. Cierra los ojos un momento bueno, no los cierres si estás conduciendo, por favor, y piensa en tu vida. En los últimos 5 años, en los últimos 10, hubo un accidente que pudo haber sido fatal y no lo fue. Una enfermedad que los médicos no saben explicar por qué remitió. Una situación económica que debería haberlo destruido todo y de alguna forma, de forma inexplicable, no lo hizo. Eso no fue suerte, no fue casualidad, fue intervención. Recuerdo el caso de una mujer, la llamaré María, porque ella así me lo pidió, que vino a verme hace algunos años completamente destrozada. Había perdido su trabajo, su matrimonio estaba en crisis y hacía 6 meses había sobrevivido a un accidente de tráfico en el que el coche quedó completamente destruido. Los bomberos que llegaron a la escena dijeron que era imposible que alguien hubiera salido vivo de ese vehículo. Cuando ella me contó esto, no lo dijo con gratitud, lo dijo con rabia. Me dijo: Padre, si Dios me cuida tanto, ¿por qué sigo sufriendo? Y yo le respondí algo que hoy también te digo a ti. El ángel custodio no está prometido para que tu vida sea fácil. Está prometido para que tu alma llegue a destino. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Señal número 2, sientes una presencia cuando estás solo. Esta es quizás la señal más íntima y también la más difícil de admitir en voz alta, porque vivimos en una cultura que patologizar todo lo que no puede medirse. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han estado completamente solos en una habitación, en un hospital, en medio de la noche, y han sentido que había alguien más allí, no de forma amenazante, no de forma que les diera miedo, sino de forma reconfortante, como si alguien estuviera velando tu sueño? Los grandes místicos de la Iglesia describieron esta experiencia con una consistencia asombrosa. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, el Padre Pío, todos ellos hablaron de esa presencia silenciosa, luminosa, que no habla en palabras, pero que comunica paz. No te estoy pidiendo que busques visiones, te estoy invitando a que empieces a prestarle atención a lo que ya está ocurriendo dentro de ti. Cuando en medio de tu peor noche algo te detiene de hacer una locura, cuando en tu momento de mayor desesperación sientes de repente una calma que no tiene explicación racional, cuando estás llorando solo y de pronto sientes que no estás tan solo, eso tiene nombre y su nombre es custodia angelical. Sé que quizás llegaste aquí buscando respuestas a algo concreto. Quizás estás pasando por una prueba que sientes que es demasiado grande. Quizás alguien que amas está sufriendo y no sabes cómo ayudarle. Quizás tú mismo llevas semanas, meses, sintiéndote invisible ante el cielo. No te vayas todavía, porque las próximas señales son las que más me heló la sangre cuando las estudié por primera vez y son las que más testimonios han generado entre las personas que las han escuchado. Sigue aquí.
Lo que viene es para ti. Señal número 3. Alguien aparece en el momento exacto. La teología católica tiene un concepto que a mí me parece uno de los más hermosos de toda la tradición cristiana: la providencia ordinaria. Es la idea de que Dios actúa en el mundo no solo a través de milagros extraordinarios, sino a través de personas, de coincidencias, de encuentros aparentemente casuales que en realidad no lo son en absoluto. Los ángeles custodios trabajan con frecuencia a través de instrumentos humanos. Un extraño que te da exactamente la información que necesitabas escuchar. Una llamada telefónica de un amigo que llega justo cuando estabas a punto de hundirte. Un médico que decide hacerte una prueba adicional que no estaba en el protocolo y que detecta algo a tiempo. Yo mismo lo he vivido. Y hay una historia en particular que guardo en mi corazón como uno de los momentos más reveladores de mi ministerio. Pero eso lo compartiré más adelante, en la segunda parte de este video. Por ahora, quiero que te quedes con esta idea. Cuando alguien aparece en tu vida en el momento exacto, con las palabras exactas, en la situación exacta, no lo llames coincidencia, llámalo por su nombre verdadero. En la parte anterior hablamos de 3 señales que muchos de ustedes ya han experimentado sin saberlo. Escapar de algo que debería haberlos destruido, sentir una presencia cuando están solos, ver cómo alguien aparece en el momento exacto, pero ahora viene lo que realmente me hará temblar al contarlo, porque las próximas señales no son suaves, no son fáciles de ignorar, son las que cuando las escuchas por primera vez, algo dentro de ti dice: esto me ha pasado a mí. Y si eso ocurre, quiero que sepas que no es casualidad que estés aquí viendo este video. En este momento exacto de tu vida, quédate, porque el velo está a punto de romperse. Antes de continuar con la 4ª señal, necesito contarte algo personal, algo que no comparto con frecuencia, pero que siento que hoy debo compartir contigo, porque forma parte de lo que me llevó a tomar en serio, con toda la seriedad académica y espiritual que tengo, el tema de la custodia angelical. Había un hombre en mi familia, un hombre cercano a mí, al que llamaré simplemente Ernesto, porque él era de esas personas que prefieren vivir en silencio. Ernesto no era un hombre religioso, era ingeniero, racional, pragmático, de los que dicen: lo que no se puede medir no existe. Durante años intenté hablarle de fe, de oración, de la vida espiritual. Y durante años me escuchó con paciencia y con una sonrisa amable que significaba: te quiero, Ángel, pero yo no creo en eso. Un día Ernesto tuvo un accidente laboral grave, muy grave. Quedó solo, atrapado en un lugar donde nadie podría haberlo encontrado durante horas. Y en ese momento de oscuridad absoluta, me contó después, con los ojos húmedos y la voz quebrada, él, que nunca lloraba, que sintió una mano en su hombro. No había nadie, lo comprobaron, no había nadie físicamente posible en ese lugar. Pero él sintió la mano. Y esa mano, dijo, le transmitió una sola cosa: calma, alguien sabe que estás aquí. Lo encontraron 2 horas después, vivo, estable, inexplicablemente tranquilo para alguien que había estado atrapado tanto tiempo. Ernesto nunca volvió a decirme que los ángeles no existían. Eso, amigos, es la custodia angelical actuando en la vida de alguien que ni siquiera la buscaba. Porque el ángel custodio no fue asignado a ti por tus méritos, fue asignado a ti por el amor de Dios, y ese amor no depende de tu fe, aunque sí se potencia con ella. Señal número 4. Recibes un pensamiento o una voz interior que te aleja del peligro. Esta es la señal que más impacto genera cuando la explico en conferencias y retiros espirituales, y es también
la que más personas reconocen de inmediato en su propia experiencia. ¿Te ha ocurrido alguna vez que ibas a hacer algo, tomar un camino, subir a un vehículo, firmar un documento, decir una palabra y de repente, sin ninguna razón lógica aparente, algo dentro de ti te dijo no? No fue miedo. El miedo tiene textura. El miedo se siente en el estómago, en el pecho, en la garganta. Esto fue diferente. Fue más parecido a una certeza quieta, una instrucción suave pero absolutamente clara. Y cuando hiciste caso, te salvaste de algo. Y cuando no hiciste caso, lo entendiste después. La tradición de la Iglesia, desde los escritos de San Basilio Magno hasta Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, enseña que los ángeles custodios tienen la capacidad de actuar sobre la imaginación y el pensamiento humano. No de forma coercitiva, porque Dios respeta siempre nuestra libertad, sino de forma sugestiva, como un susurro, como una luz tenue que ilumina la dirección correcta. San Juan Bosco describió esto de manera extraordinaria. Él hablaba de su ángel como de un compañero de camino que le advertía constantemente de peligros, que lo guiaba en sus decisiones más difíciles y que en ocasiones lo despertaba en plena noche para que rezara por alguien que lo necesitaba urgentemente. ¿Cuántas veces has sentido ese susurro y lo has ignorado porque no tenía sentido? A partir de hoy empieza a escucharlo de otra manera. Sé que hay alguien viendo este video que está en este momento en una encrucijada, tiene que tomar una decisión importante y siente ese susurro del que acabo de hablar, pero no sabe si fiarse de él. No cambies ese canal todavía. Las próximas 2 señales son las más concretas, las más verificables, las que más testimonios han generado en mis años de ministerio. Y la señal número 6, me heló la sangre la primera vez que la vi con mis propios ojos. Sigue aquí, señal número 5, la naturaleza o los animales reaccionan de forma inusual a tu alrededor. Esto puede sonar extraño al principio, lo entiendo. Pero permíteme fundamentar teológicamente antes de que lo descartemos. En la tradición bíblica, los animales tienen una sensibilidad espiritual que los seres humanos hemos perdido en gran medida debido al pecado original. El libro de los Números narra cómo una burra fue capaz de ver al ángel del Señor antes que el propio profeta Balaam. El profeta estaba ciego espiritualmente en ese momento. El animal no. Los santos que tuvieron una relación especial con su ángel custodio, San Francisco de Asís, es quizás el más conocido. Describían constantemente cómo los animales respondían de manera diferente en presencia de realidades espirituales elevadas. En mi experiencia pastoral he recibido testimonios de personas que en momentos de profunda oración o de crisis espiritual intensa, observaron cómo animales, perros, pájaros, incluso insectos se comportaban de forma completamente fuera de lo normal, acercándose sin miedo, quedándose quietos de forma inexplicable, mirando hacia lugares donde no había nada visible para el ojo humano. No te estoy pidiendo que interpretes el comportamiento de tu gato como un mensaje angélico cada mañana. Te estoy invitando a que amplíes tu concepto de lo que es posible en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual no es un mundo separado del nuestro, es la capa más profunda del mismo mundo en el que vivimos. Señal número 6, ¿sueñas con figuras de luz o sientes paz profunda al despertar? El sueño es uno de los canales privilegiados que Dios ha usado a lo largo de toda la historia de la salvación para comunicarse con el ser humano. José, hijo de Jacob, Daniel, San José, el esposo de la Virgen María, todos recibieron mensajes divinos mientras dormían. Y los ángeles custodios, según la tradición patrística, actúan con particular libertad durante el estado de sueño, porque en ese estado nuestra mente racional
esa mente que tanto se resiste a lo sobrenatural, descansa y el alma queda más expuesta, más receptiva, más abierta. ¿Has tenido alguna vez un sueño del que no recuerdas casi nada concreto, pero del que despiertas con una paz que no tenías antes de dormir? Una sensación de que algo fue resuelto, de que alguna carga fue aliviada sin que puedas explicar exactamente qué ocurrió. Eso tiene una explicación y esa explicación está en el Salmo 127. Dios concede el sueño a sus amados. Tu ángel trabaja mientras tú duermes, intercede, protege y en ocasiones cuando Dios lo permite, comunica. No subestimes lo que ocurre en tus noches. Hasta ahora hemos recorrido 6 señales, 6 evidencias concretas, teológicamente fundamentadas, de que un ángel custodio está actuando en tu vida en este mismo momento. Escapaste de lo que debería haberse destruido en este mismo momento. Escapaste de lo que debería haberse destruido. Sentiste una presencia en tu soledad. Alguien apareció en el momento exacto. Escuchaste ese susurro interior que te alejó del peligro. Los animales o la naturaleza reaccionaron de forma inusual y recibiste esa paz inexplicable en tus sueños. Pero falta la 7ª señal. Y les voy a decir algo con toda honestidad. Esta última señal es la que más silencio genera cuando la explico en persona. Porque no es una señal cómoda, no es una señal que nos haga sentir bien de inmediato. Es una señal que hará temblar a más de uno. Y también es la más poderosa de todas. Quédate. Antes de revelar la 7ª señal, necesito preparar el terreno con algo que considero absolutamente esencial para entenderla correctamente. Vivimos en una cultura que ha convertido la comodidad en sinónimo de bendición divina. Si te va bien económicamente, si tienes salud, si tu familia está unida, si no sufres, entonces Dios te ama. Entonces los ángeles te protegen. Entonces todo está bien espiritualmente. Y si sufres, si pierdes algo, si atravesas una crisis, si el dolor aparece en tu vida con una intensidad que no puedes manejar, entonces algo está mal. Entonces Dios te castigó, entonces los ángeles te abandonaron. Esta es una de las mentiras más devastadoras que ha penetrado en el pensamiento cristiano moderno. Y digo esto no como opinión personal, sino como principio teológico sólidamente fundamentado en las Escrituras y en la tradición de la Iglesia. El sufrimiento no es ausencia de protección angelical. En muchos casos es precisamente su forma más profunda de manifestación. Y con eso llegamos a la 7ª señal, señal número 7, atraviesas el fuego y no te consume. Hay un pasaje en el libro de Daniel que me ha acompañado durante toda mi vida sacerdotal. Es el episodio de los 3 jóvenes hebreos arrojados al horno de fuego por el rey Nabucodonosor, Ananías, Azarías y Misael. Los condenaron a muerte por negarse a adorar un ídolo. Los arrojaron a un horno tan caliente que mató a los soldados que los empujaron dentro. Y entonces ocurrió algo que hará temblar el alma de cualquiera que lo lea con atención. El rey Nabucodonosor, mirando hacia el interior del horno, vio no 3 figuras, sino 4, y la cuarta dijo: tiene el aspecto del Hijo de Dios. Los 3 jóvenes salieron del horno sin un solo cabello quemado, sin olor a humo, sin una marca en sus ropas. ¿Qué significa esto para tu vida hoy? Significa que la presencia angelical no siempre evita que entres al horno. A veces su misión es acompañarte dentro de él, estar contigo en el fuego, asegurarse de que el fuego no te destruya. Y cuando miras hacia atrás en tu vida, hacia esos momentos en los que estuviste completamente dentro del horno, esa enfermedad, esa pérdida, esa traición, esa noche oscura del alma que pensaste que no sobrevivirías y compruebas que aquí estás.
Aquí estás todavía, un poco marcado quizás con cicatrices, pero vivo, pero en pie, pero con fe todavía. Eso no fue resistencia personal. Eso fue una custodia angelical. Quiero que te detengas un momento ahora mismo. Piensa en el horno más intenso que hayas atravesado en tu vida. Ese momento del que no estabas seguro de salir. Esa situación que te llevó hasta el límite de lo que creías poder soportar. Saliste, sí, saliste, porque estás aquí. Y ahora te pregunto, ¿quién crees que estuvo contigo en ese fuego? Lo que voy a compartir a continuación es la historia más personal que jamás he contado en cámara. Una historia que guarda relación directa con todo lo que acabamos de hablar. Una historia que me costó años poder narrar sin que la voz se me quebrara. No te vayas. Hay un momento en mi vida que divide todo en dos partes, antes y después. No ocurrió durante un exorcismo. No ocurrió en una capilla ni en un retiro espiritual. Ocurrió en un hospital, en una sala de espera fría, con sillas de plástico y una máquina expendedora que zumbaba en el rincón. Era de noche y yo estaba solo. Había recibido esa tarde una noticia que ningún ser humano está verdaderamente preparado para recibir. Una persona muy cercana a mí, alguien a quien amaba con la profundidad que solo se ama a los que han compartido contigo los primeros años de la vida, estaba en una situación médica crítica. Los médicos habían dicho lo que los médicos dicen cuando ya no tienen más herramientas. Prepare lo que tenga que preparar. Yo, que había acompañado a cientos de familias en ese mismo trance, que había dado la unción de enfermos decenas de veces, que había sostenido manos de... que había acompañado a cientos de familias en ese mismo trance, que había dado la unción de enfermos decenas de veces, que había sostenido manos de moribundos con una serenidad que venía de la fe, estaba destrozado. Y en ese momento de quiebre absoluto ocurrió algo que no sé cómo describir de otra manera que con honestidad radical. La sala no cambió visualmente, no hubo luz, no hubo figura visible, no hubo voz audible, pero en un instante que no duró más de un segundo y que al mismo tiempo pareció eterno, sentí algo que solo puedo llamar presencia. Una presencia tan densa, tan real, tan inequívocamente no humana, que me puse de rodillas en esa sala de espera sin pensarlo, sin decidirlo, sin que nadie me lo pidiera. Y lo único que pude decir fue, no estoy solo. No era una conclusión teológica, no era un acto de fe intelectual, era una constatación, una evidencia tan directa como sentir el frío del aire acondicionado o el suelo duro bajo mis rodillas. Mi ser querido superó esa noche. Los médicos no tenían explicación completa, yo sí tenía la mía, pero lo más importante que me llevé de esa experiencia no fue el milagro de la recuperación. Fue la certeza absoluta, irrevocable, grabada en lo más profundo de mi ser sacerdotal, de que en nuestros momentos de mayor oscuridad no estamos solos, nunca estamos solos. La respuesta que Dios pide de ti. Ahora bien, conocer estas 7 señales no es suficiente. El conocimiento sin respuesta es estéril. Y aquí la Iglesia tiene una enseñanza muy clara y muy hermosa que quiero dejarte antes de cerrar esta parte. La devoción al ángel custodio no es un adorno espiritual para personas piadosas. Es una práctica concreta, diaria, que transforma la relación entre el alma y su guardián celestial. ¿Cómo se cultiva esa relación? Primero, con el reconocimiento. Empieza a nombrar lo que ya has reconocido en este video. Esos momentos en los que fuiste protegido, esas coincidencias que no eran coincidencias, ese susurro que te alejó del precipicio, nombrarlos, agradécelos. Dile a Dios gracias porque no me dejaste solo. Segundo, con la oración específica al ángel custodio. La Iglesia tiene una oración antiquísima, sencilla, que muchos aprendimos de niños
y olvidamos de adultos. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No la reces como fórmula, rezala como conversación, como reconocimiento de una presencia real. Tercero, con la escucha. Empieza a prestarle atención a esos susurros interiores de los que hablamos, a esas pausas inexplicables antes de una decisión, a esa paz que llega sin que la hayas fabricado. Tu ángel no ha dejado de hablar, quizás tú has dejado de escuchar. La pregunta que nadie se atreve a hacer, pero antes de cerrar hay algo que debo decir. Algo que intuyo que más de uno de ustedes lleva en el corazón desde que comenzó este video y que quizás no se ha atrevido a formular en voz alta porque parece una pregunta irrespetuosa o quizás porque teme la respuesta. La pregunta es esta: ¿y si yo no lo merezco? ¿Y si yo he vivido de tal manera, he tomado tales decisiones, he cometido tales errores, que la protección angelical simplemente ya no aplica para mí? ¿Y si mi ángel custodio se cansó? ¿Y si Dios, hastiado de mi incoherencia, simplemente retiró su guardia? Quiero responderte con algo que aprendí en el confesionario, no en los libros. En el confesionario he escuchado confesiones durante décadas, he escuchado cosas que harían palidecer a cualquiera, he estado sentado al otro lado de esa rejilla frente a personas que habían cometido actos que ellas mismas consideraban imperdonables, personas que llegaban convencidas de que Dios ya no las miraba, que se habían puesto fuera del alcance de su amor. Y lo que he aprendido con una certeza que ya no necesita argumentación porque la he visto demasiadas veces, es esto: el ángel custodio no fue asignado a la versión perfecta de ti, fue asignado a ti, al real, al complicado, al que falla y se levanta y vuelve a fallar y a veces ni siquiera se levanta, al que duda, al que miente a veces, al que tiene heridas que todavía sangran, al que a veces le habla mal a Dios en la oración porque no sabe cómo hablarle de otra manera. Ese ángel no tiene cláusulas de rescisión, no tiene una lista de conductas que anulen su misión. La misión fue dada por Dios y Dios no revoca sus regalos. Lo que sí puede ocurrir, y esto sí es teológicamente importante, es que nuestra propia oscuridad interior, nuestro alejamiento voluntario de Dios, nuestra acumulación de decisiones que nos llevan cada vez más lejos de la luz, puede entorpecer nuestra capacidad de percibir esa presencia. No la elimina, la oscurece para nosotros. Es como intentar escuchar una conversación desde detrás de una pared muy gruesa, la voz sigue ahí, pero la pared atenúa el sonido. Y la buena noticia es que las paredes se pueden derribar una oración, una decisión, el nombre que nunca le has dado. Hay una práctica que muchos santos conocían y que la mayoría de los católicos modernos han olvidado por completo. Una práctica que puede parecer extraña al principio, pero que cuando se entiende en su dimensión teológica correcta, transforma la relación con el ángel custodio de manera radical. Me refiero a dirigirse al ángel custodio de forma personal, a tratarlo no como un concepto abstracto ni como una fuerza impersonal, sino como lo que verdaderamente es un ser, una persona espiritual, un ser de inteligencia vastísima, de voluntad completamente orientada hacia el bien, que lleva contigo desde el momento de tu concepción y que estará contigo hasta el momento de tu muerte. Santo Tomás de Aquino enseña que los ángeles se conocen entre sí por sus nombres, que cada ángel tiene una identidad única, irreducible, propia. No son copias, no son seres intercambiables. Ahora bien, la Iglesia no nos enseña el nombre particular de nuestro ángel custodio, porque ese conocimiento está reservado para el cielo, pero sí nos enseña algo igualmente bello, que podemos hablarle, que podemos dirigirnos a Él, que no necesitamos saber su nombre para reconocer su presencia. Esta noche, antes de dormir,
Prueba esto. No te pido que lo hagas como un ejercicio de autosugestión ni como una técnica de bienestar mental. Te pido que lo hagas como lo que es, un acto de fe en algo real. Cierra los ojos y di con la misma naturalidad con la que le dirías algo a una persona sentada a tu lado: sé que estás ahí, no siempre te he prestado atención, a veces ni siquiera creí que eras real, pero hoy quiero reconocerte y quiero pedirte que me ayudes a escucharte mejor. Eso es todo, no necesitas más. La relación empieza en ese reconocimiento, lo que el mundo no puede darte. Vivimos en una época de ruidos sin precedentes en la historia humana. Vivimos conectados a todo y al mismo tiempo profundamente desconectados de lo esencial. Nuestros teléfonos nos ofrecen acceso instantáneo a millones de voces y sin embargo hay una voz, la más importante, la más constante, la más fiel, que muchos de nosotros llevamos años sin escuchar. No te estoy hablando de magia, no te estoy hablando de superstición, te estoy hablando de una realidad que la Iglesia ha custodiado con fidelidad durante 2000 años, que los grandes intelectuales de la fe han examinado y confirmado, y que millones de personas, incluyendo escépticos, incluyendo científicos, incluyendo personas que, como Ernesto, decían que lo que no se puede medir no existe, han terminado por confirmar a través de su propia experiencia irrefutable. Los ángeles son reales, tu ángel es real y su misión no ha terminado. El mundo moderno puede darte información, puede darte entretenimiento, puede darte acceso a recursos y conexiones y experiencias, pero no puede darte lo que el ángel custodio ya lleva depositado en el núcleo de tu historia personal, la certeza de que no eres un accidente en el universo, de que tu vida importa de forma irreemplazable, de que hay un Dios que te conoce por tu nombre y que en su providencia envió un guardián para que camines acompañado. Eso no tiene precio y eso no se puede comprar, ni fabricar, ni simular. Un último pensamiento antes de que te vayas. Hay una frase que el teólogo Hans Urs von Balthasar escribió y que llevo conmigo desde que la leí por primera vez en mis años de formación. La traduzco libremente: el hombre moderno ha aprendido a vivir sin misterio y en ese aprendizaje ha perdido algo que ninguna tecnología podrá devolverle. Hoy, en este video, no te he pedido que abandones tu racionalidad. Te he pedido algo mucho más difícil: que la amplíes, que dejes espacio para lo que no cabe en una pantalla, en un diagnóstico, en una estadística, que abras una rendija en esa armadura de escepticismo que el mundo moderno nos ha enseñado a llevar como si fuera sabiduría, cuando en realidad muchas veces es solo miedo. Miedo a creer, miedo a depender, miedo a reconocer que no somos suficientes solos. No somos suficientes solos. Y eso no es una debilidad, es la condición más honesta del ser humano y también es la puerta de entrada a la experiencia espiritual más transformadora que existe. Tienes un guardián. Lleva contigo desde antes de que supieras lo que era el miedo. Ha estado en cada horno, ha susurrado en cada encrucijada, ha intercedido cada noche que no sabías que era la última que sobrevivirías, y sigue aquí. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, no lo ignores más. Que Dios te bendiga y que tu ángel custodio siga caminando contigo hoy y siempre.